mantiene unida, ¿no? Que si uno destruye el núcleo, de hecho lo hacen, ¿no? Se libera toda esta fuerza y se aprovecha, por ejemplo, como para generar energía. Eh, entonces, las cuatro fuerzas que existen en la naturaleza son gravitatoria, electrostática o eléctrica, ahí van dos, la fuerza magnética, que también la vamos a ver, y la fuerza nuclear. Bien, para empezar a hablar de la fuerza, entonces vamos a la número dos, que sería la fuerza eléctrica. Para poder hablar de fuerza eléctrica, vamos a tener que ver así una descripción muy por arriba, ¿no? Del átomo, para saber cómo se originan las cargas eléctricas. Entonces, ahí lo que tienen en la primera figura es el dibujo de un átomo. Básicamente tiene, digamos que es mucho más complicado que esto, ¿no? Pero esto es lo que nos interesa a nosotros. Tiene un núcleo central con dos tipos de partículas que se llaman protones y neutrones. Bueno, esto lo deben saber todos ustedes, ¿no? Girando alrededor en órbitas, en distintos niveles de energía, tienen otras partículas que se llaman electrones. Para que tengan una idea de las medidas, el núcleo eh, tiene una unidad, es una unidad de medida muy pequeña. Tiene aproximadamente un diámetro de un femto. Un femto es 10 a la menos 15 metros. O sea que se dan cuenta que es algo muy, muy pequeño. Y las órbitas son mucho, pero mucho más grandes. Entonces, ese dibujo que está ahí en el apunte, en realidad las órbitas serían mucho más grandes que el tamaño del núcleo. Por ejemplo, si el núcleo tuviera 1 metro de diámetro, el diámetro de las órbitas sería aproximadamente de 10 kilómetros. Bien, entonces, dentro del núcleo, entonces encontramos a los electrones, perdón, a los protones y a otras partículas que se llaman neutrones. Le midieron la masa y son estas magnitudes que vamos a utilizar frecuentemente. La masa del neutrón es similar o casi igual a la masa del protón y es 1,67 por 10 a la menos 27 kilogramos. Fíjense la cifra, 10 a la menos 27 kilogramos, ¿no? Prácticamente tienen la misma masa. Los electrones que están orbitando alrededor, como vimos recién, mucho más alejados, son 1840 veces menor su masa que la del protón o la del neutrón. O sea que son mucho, pero mucho más livianos, más pequeños. Si dividimos la cifra anterior por 1840, nos va a dar que la masa del electrón es 9,11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Bien. Eso frecuentemente lo van a utilizar en los problemas, estas dos masas. Bien. Bueno, como verán, la masa es mucho mayor. Entonces, ¿dónde está concentrada casi toda la masa del átomo? El 99,9% de la masa está concentrada en el núcleo. Bien, o sea, los electrones que son mucho más livianos, podríamos extraerlo con cierta facilidad, sobre todo los electrones de la última órbita, ¿no? Casi toda la masa, les repito, está dentro del núcleo. Bien, los electrones y protones ejercen fuerzas entre ellos. Estas fuerzas se explican adjudicándole una propiedad que se denomina carga eléctrica, la cual la vamos a simbolizar con la letra Q mayúscula y a veces con Q minúscula. Estas fuerzas entonces se aplican asignándole esta propiedad, carga eléctrica. Cuando ustedes vieron fuerza gravitatoria, la fuerza gravitatoria siempre es de atracción. En cambio, esta fuerza eléctrica o fuerza electrostática producida por esta propiedad que es la carga eléctrica puede ser de atracción o de repulsión. Bien.
todos los electrones de todas las sustancias, o sea, toda la materia, ya la midieron a esa carga eléctrica, y tienen todos la misma carga eléctrica negativa. Pues, qué sé yo, por ejemplo, los electrones que conforman los átomos de oxígeno o los de carbono. Y es igual a la magnitud, en magnitud, a la carga que tienen los protones. Nada más que uno se le adjudica polaridad positiva en el caso de los protones y negativa en el caso de los electrones. ¿Cuáles son unas medidas entonces? En valor absoluto, tanto el protón como el electrón tiene una carga eléctrica de 1,6 por 10 a la menos 19, con una unidad que se utiliza que es el coulomb, como está escrito ahí en el apunte. El coulomb se simboliza con la letra C mayúscula. Si bien el valor absoluto es el mismo, los electrones, como decía recién, tienen carga eléctrica es negativa, y en la otra en el protón es positiva. Si alguno quiere preguntar algo, interrumpa nomás, ¿de acuerdo? Bien. Sí, sí, profe. Bueno, hasta acá vamos bien. Hasta acá, todo esto más o menos usted creo que lo sabía, ¿no? Bueno. El átomo así en estado normal tiene la misma cantidad de protones que de electrones, ¿no es cierto? Todos habrán sentido nombrar el Z, el número atómico, que es la cantidad de protones. Como las cargas son de igual magnitud, a pesar que las masas son tan distintas, ¿no? Y signo opuesto, el átomo es neutro. Ahora, muy fácilmente nosotros podemos alterar ese equilibrio. Podemos quitar, no el núcleo, porque el núcleo, a raíz de esa fuerza nuclear, no lo vamos a poder así normalmente destruir. Entonces, lo que sí podemos hacer es quitar electrones de algunos átomos. ¿Cómo se hace? Se hace de manera una de las maneras es muy sencilla. Entonces, si es neutro, nosotros podríamos tener, por ejemplo, una experiencia. Nosotros tenemos en el laboratorio de la facultad cómo generar carga eléctrica o cómo transferir carga eléctrica. Pero si cualquiera lo puede hacer, aunque no esté en un laboratorio, es con una varilla plástica o de vidrio y un pedazo de lana o un trapo, ¿no es cierto? Un paño, como dice ahí, ¿no? Para alterar este equilibrio en el átomo, nosotros tendríamos que frotar, por ejemplo, acá una barra plástica con el paño, ¿no? Y entonces va a haber una transferencia de electrones, dependiendo de los materiales, ¿no?, que usemos para la frotación, de el paño a la varilla plástica. Entonces, la varilla plástica va a tener un exceso de electrones y el paño van a quedar muchos átomos sin un electrón. Es decir, va a quedar con la misma carga eléctrica, pero positiva. Es decir, uno va a quedar cargado eléctricamente negativo y el otro eléctricamente positivo. Lo que se produjo acá fue una transferencia de carga eléctrica. Y eso nos permite un enunciado que dice: en este proceso que hemos visto, existe por la frotación, que es muy, pero muy fácil de realizar, existe una transferencia de carga eléctrica. Y hay un principio que se llama principio de conservación de eléctrica. Nunca, la carga eléctrica no se puede destruir ni se puede fabricar, no se puede crear. Lo que se puede hacer solamente es transferir. La carga del universo siempre es constante. Entonces, en esta transferencia quedó la varilla con una carga negativa y el paño con la misma carga en valor absoluto, pero positiva. ¿De acuerdo? Nosotros no la podemos fabricar a la carga eléctrica. Bien. Cuando un átomo pierde un electrón, como en el caso aquí, queda un átomo, obviamente que le falta tiene un exceso de protones, porque le quitaron un electrón o dos. Se denomina ion positivo. Cuando un átomo recibe un electrón, se denomina ion negativo. Y este proceso se denomina ionización. Bien,
Nosotros cuando hacemos experiencias, Profe, una pregunta. ¿Podés repetir eso lo del guión? perdón, no te escucho, ¿puedes hablar un poquito más fuerte? Si podés repetir lo del guión. Sí. Eh, en este proceso, por ejemplo, de frotación, en el paño hubo átomos que se quedaron sin un electrón de la última órbita, ¿no? El de la última órbita es el electrón más alejado y el más fácil de poder quitárselo, porque las fuerzas de atracción entre el núcleo y el electrón son muy débiles, ¿no? Entonces, un átomo, decía, que pierde un electrón, tiene un protón en exceso, a eso se lo llama ion positivo. En cambio, un átomo que recibe un electrón es un ion negativo, ¿de acuerdo? Básicamente en esta materia lo que vamos a ver siempre es el movimiento de cargas eléctricas negativas, ¿no? Una corriente eléctrica, como vamos a ver más adelante, como la que utilizamos en nuestras casas para iluminar o todo lo que sea eléctrico, son movimientos de cargas eléctricas negativas. ¿Está bien? Bien. Le estaba diciendo entonces, cuando nosotros hacemos una experiencia de este tipo, el elemento cargado, por ejemplo, la varilla negativa, eh, vamos a perder la carga dentro de un cierto tiempo, porque el aire contiene agua, ¿no? Y es una molécula, el agua, está polarizada, entonces se va a quedar en parte con esos electrones de exceso que había, por ejemplo, en la varilla que vimos recién. Entonces, los días que hay mucha humedad, prácticamente en el laboratorio no podemos hacer trabajos prácticos de electrostática, ¿no? Se nos van las cargas al medio ambiente, a la humedad que existe en el medio ambiente. En los días secos sí se pueden hacer las experiencias normalmente de electrostática. ¿De acuerdo? Bueno. Hoy vamos a ver la ley de Coulomb. Eh, para calcular esa fuerza de que hablamos recién, ¿no? Que es la fuerza eléctrica o electrostática. Pero primero tenemos que ver todas estas cositas, por ejemplo, qué es la carga eléctrica, y ahora vamos a ver lo que son los aislantes y los conductores para tener una idea de lo que es. Bien, acá hay una experiencia eh, con dos esferas cargadas y son de metal. Eh, una está cargada y la otra no tiene carga eléctrica. Son dos bolitas de metal y están aisladas. ¿Está bien? Hagan de cuenta que a una la frotamos, siempre manteniéndola aislada, ¿no? Del cuerpo humano, y la cargamos en forma positiva. Ahí se ven 2, 4, 6 cargas negativas, positivas. La otra no la hemos cargado. Si nosotros agarramos un pedazo de alambre, en ese caso está dibujado en el dibujo de la derecha, un elemento conductor de metal, por ejemplo, ahí como si fuera un clavo, las cargas se van a transferir desde un objeto, desde una bolita de estas metálicas hacia la otra. Si en cambio hacemos lo mismo con un elemento aislante, por ejemplo, una varilla plástica de madera o tantos otros que hay en la naturaleza, la carga eléctrica no se va a transferir desde una esfera metálica a otra esfera metálica. ¿Está de acuerdo? Bien, ahí eso nos da una manera de clasificar a los materiales en dos tipos. El metal, vamos a decir que es un material conductor, porque transfiere carga eléctrica. En cambio, los demás, como casi son todos en la naturaleza, que no transfieren carga eléctrica o no la conducen, se denominan materiales aislantes. Aunque existe un tercer tipo que se utiliza para fabricar ciertos elementos en electrónica, son los semiconductores. Tienen unos poquitos electrones, que se llaman electrones libres, y están entre un material aislante, y no se los puede clasificar como aislante ni tampoco como conductor. Pero nosotros en esta materia no nos vamos a ocupar
de los semiconductores, y no solamente de los conductores y de los aislantes. ¿De acuerdo? Bien, Profe, una pregunta. sí. ¿Todos los conductores transfieren carga eléctrica positiva y negativa o algunos solo eléctrica, o sea, positiva y otros negativa? No, todos los conductores, ahora justamente lo que vamos a ver ahora, en este próximo párrafo que está ahí. Cuando vos conectás un cable, qué sé yo, un cargador del celular, dentro del conductor lo que se están moviendo son las cargas eléctricas negativas. ¿De acuerdo? Lo que se mueven son electrones. ¿De acuerdo? Nosotros no movemos Sí, sí. cargas positivas. Lo que pasa es que la carga positiva es un átomo que le falta un electrón, ¿no? Entonces es una carga, pero es una carga positiva. Hay un desequilibrio. Hay más cargas positivas que negativas dentro de ese átomo, pero los que se mueven son los electrones. Bueno, Sí, sí, se entiende. vamos a ver los metales o conductores eléctricos, como vimos recién, que pueden conducir las cargas. Los electrones, cuando en un material aislante, cuando forman la molécula, están rígidamente unidos, ¿no? Es muy, pero muy difícil, aunque es posible, ¿no? Mover un electrón. Por ejemplo, el aire es un aislante, pero si ponemos una diferencia potencial muy grande, lo que origina un campo eléctrico muy grande, el aire, vamos a ver que se forma un arco eléctrico y se vuelve conductor. En cambio, los materiales conductores, por ejemplo el cobre, es quizás el más útil, sí es el más utilizado para conducción eléctrica, contiene un último electrón en la última órbita. Bueno, no me acuerdo exactamente los niveles, pero creo que tiene 2 en la primera órbita, después tiene 18, 8 y en el último tiene uno solito, muy alejado del núcleo, ¿no? Ese electrón que no está rígidamente unido al núcleo se puede desprender con facilidad. Entonces deja un ion, como dice acá, con carga positiva. Cuando los átomos de cobre se unen entre sí para formar un sólido, eh, esos últimos electrones no pertenecen a ningún átomo, sino que quedan vagando, digamos, a través de todo el material, moviéndose, se pueden mover, mejor dicho, libremente por todo el material. Como tienen esta libertad, en electricidad se le llaman electrones libres, o también en algunos libros le dicen electrones de conducción. Gracias a ellos, a estos electrones que no están rígidamente unidos a ningún átomo, nosotros cuando ponemos un campo eléctrico lo podemos hacer mover, ¿no? De una punta a otro extremo de un cable. Y gracias a eso podemos todos los aparatos eléctricos que tenemos. ¿Hay poquitos? No, hay un montón. Ustedes saben que las dimensiones del átomo, vieron recién, son muy pequeños. Imagínense un cubo de 1 centímetro de lado, eh, algo muy, pero muy pequeño. Ahí adentro tienen 10 a la 23 electrones libres por centímetro cúbico. Una cifra extraordinariamente grande. Eso es para el cobre. Los otros materiales se comportan, ¿no? Tienen otra cantidad de electrones libres, los otros metales. Bien. Bien, acá ahí dice, los iones con carga positiva no se pueden desplazar, ¿no? Estos son átomos a los cuales les falta un electrón. Nosotros después, más adelante, cuando veamos corriente eléctrica, nosotros vamos a suponer que lo que se mueven son cargas eléctricas positivas, ¿eh? Lo van a ver más adelante. Pero eso es por otro motivo. Hacemos esa suposición que ya lo vamos a ver más adelante. En realidad lo que se mueven son los electrones. Bien. Bueno, acá dice que cuando un cuerpo cargado positivo, por ejemplo, se acerca a un material conductor,
Acuérdense que se pueden mover, ¿no es cierto? Entonces, los electrones que tienen carga eléctrica negativa se van a acercar a ese objeto que tiene carga eléctrica positiva, ¿no es cierto? Y ese movimiento es muy, pero muy rápido, ¿no? Ni se nota, es un instante, ¿no? Si en cambio a un metal le acercamos, no hace falta tocarlo, sino acercarlo, un objeto con carga negativa, esos electrones se van a ir tan lejos como pueden, es decir, hacia el límite que nos da la superficie más alejado del material. Bien, eso es lo que vamos a ver ahora, algunas experiencias de este tipo. Bueno, ahí ya lo que vamos a ver ahora se llama carga por inducción. Bien, vamos a ver que podemos cargar un elemento sin ni siquiera tocarlo. Antes sí hicimos una frotación y transferimos carga entre dos cuerpos. Ahora lo que vamos a ver se llama inducción. Nuevamente, vamos a agarrar dos esferas metálicas completamente neutras. Lo podríamos hacer sobre una madera, cosa de que queden aisladas, ¿no?, del resto del medio ambiente. La vamos a poner en contacto como está en la figura número 1. Ahora, de acuerdo a la segunda figura, le vamos a frotar una varilla con un paño y la vamos a cargar con carga eléctrica positiva, es decir, que una varilla que perdió electrones. Quedaron todos esos iones, son iones positivos. Lo que vamos a hacer, y observen que no se toca, lo vamos a acercar a la esferita que se encuentra a la izquierda del dibujo, de las dos que están ahí, estando en contacto, ¿no? Como les dije antes, aquí hay una fuerza de atracción, aunque no se toquen, y los electrones, o cierta cantidad de electrones de conducción o electrones libres, se van a tratar de acercarse, porque va a aparecer una fuerza sobre ellos, a la pared izquierda de la esfera metálica, precisamente de la izquierda, dejando con la misma carga eléctrica, pero positiva, a la pared que se encuentra a la derecha de la esfera metálica de la derecha. Todo esto, no sé, todos los electrones libres no van a participar de este movimiento, sino solamente algunos. Porque imagínense que ahí adentro dijimos que hay electrones libres vagando por todo el material. Cuando ustedes le acercan imagínense un electrón que esté en una cierta zona, a ver si tengo acá para... Imagínense que esto sea un electrón libre. La varilla que es positiva lo va a mover o tratar de mover hacia acá. Entonces el electrón se va a venir a esta pared. Y acá va a quedar una carga positiva. Y se va a empezar a ocurrir ese movimiento, ¿no? Pero cada vez va a haber más electrones y más iones positivos. Entonces, un electrón que se encuentra por aquí, que se puede mover, un negativo, obviamente, va a sufrir una atracción por estas cargas que se están acumulando por aquí. Y también por estas cargas electronegativas que le van a ejercer una fuerza hacia la derecha. Es decir, van a tener cada vez más fuerza debido a estos electrones y estos iones positivos hacia la derecha. Entonces, ¿hasta cuándo se van a acumular? Este trata de hacerle fuerza y atraerlo en aquel sentido. O sea que cuando se equilibren las fuerzas que ejerce la varilla con estas cargas que figuran aquí en las paredes, se va a detener el movimiento de electrones libres. Por eso es que no todos los electrones libres se van hacia este lado. Se produce ese equilibrio de fuerzas y se detiene el movimiento a medida que estas cargas van aumentando. Bueno, vamos a ver qué hacemos ahora. Ahora separamos, miren, fíjense aquí, si esto lo están dibujando, aquí hay unos milímetros, una cierta distancia.
Y ahora, como podrán observar, las dos esferas metálicas conductoras quedaron cargadas. Una quedó cargada, la de la izquierda negativa, y la esfera de la derecha quedó con carga positiva. Ahora vamos a retirar la varilla. Ya no existe más esa fuerza de atracción y de repulsión. Entonces, como estos electrones, que son cargas eléctricas negativas, y estas cargas positivas, van a tratar de ejercer fuerzas de repulsión entre ellos. Entonces, se van a tratar de alejar lo más posible. Eso entonces produce que estas cargas eléctricas se distribuyan uniformemente, si es una esfera, ¿no? Vamos a hacer una esfera, si tiene otra forma, no. Pero como son esferas, van a tratar de que se distribuyan uniformemente a través de toda la superficie. En una nos va a quedar con carga negativa y otra con positiva. Esto es carga por inducción en elementos conductores. Hemos generado separación de carga eléctrica por inducción. Profe, una duda. Sí. ¿Y si volvés a juntar las esferas? ¿Qué pasa? ¿Con la varilla o sin la varilla? ¿Con la varilla alejada? ¿Quién quiere Sin la varilla. ¿Qué te parece a vos que va a pasar? Son conductores, los electrones se pueden mover. ¿Qué van a tratar de hacer? Volvería al estado inicial. Al estado, claro, inicial. Siempre va a tratar, toda la naturaleza trata de ir hacia el equilibrio. Todos esos electrones se van a ir de nuevo a ocupar los lugares de los átomos que quedaron ionizados positivos. O sea que si vos lo unís, como son conductores, va a quedar neutro de nuevo las dos bolas. Vamos a volver como al principio. Si Dale, sumás, gracias. Y en ese último dibujo que están separados con cargas opuestas, ¿no se atraerían? no, lo que pasa que sí, pero estamos hablando de cargas pero muy pequeñas y estos son objetos metálicos, ¿no? No sé. Claro, claro. Y aparte depende de la separación. Lo que pasa es que eso es la ley de Coulomb, lo que vamos a ver en el tema siguiente, ¿no? Si sumamos esta carga más esta carga, ¿cuánto nos da en total? Cero, Cero, ¿no? supongo. Cero. Acá no hicimos nada. Estamos de nuevo en las condiciones del principio. Acá no se fabricó carga. Se la separó por inducción, ¿no? Pero la suma sigue siendo cero. Bueno. Ahora vamos a hablar un poquito de nuestro planeta. Nuestro planeta, la Tierra, es conductor de la electricidad. Es tan grande que nos provee de tal carga eléctrica, ya sea negativa o positiva. Es una fuente de carga eléctrica. Entonces muchos circuitos eléctricos, o casi todos, por ejemplo en nuestras viviendas, se conectan a esta fuente de carga eléctrica por un proceso que se denomina conexión a tierra, ¿no? Se usa un electrodo que se clava directamente por unos motivos, bueno, que ahora no podemos hablar, ¿no? Para no perder tiempo. Bien, ahora lo que vamos a hacer, vamos a inducir, vamos a hacer lo mismo que el proceso anterior, pero utilizando nuestro planeta, ¿de acuerdo? Bien. Quizá en los problemas ustedes vean circuitos, cuando los tengan que resolver, conectados a tierra, ¿no? Y ya saben que les va a proveer carga eléctrica de ambos signos. Bueno, vamos a la primera experiencia, o a esta experiencia, ¿no? Nuevamente, vamos a utilizar una sola esfera de metal, le vamos a acercar una varilla cargada positiva, y nuevamente, como la acercamos, las cargas eléctricas negativas se van a la superficie de la izquierda e igual carga nos queda en la superficie de la derecha. Acá sigue siendo neutra la bola, ¿no? Bueno, ahora lo que vamos a hacer en el segundo dibujo, vamos a conectar el lado derecho, lo vamos a conectar a tierra. Como les dije recién, tierra nos va a proveer
aquí tenemos carga eléctrica positiva. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Imagínense que son, acá tenemos iones positivos. Lo que va a hacer el tierra a través de este conductor, van a subir, van a ingresar 5 cargas eléctricas negativas y van a anular estas cargas que están aquí. Estas no, porque están siendo atraídas por la carga eléctrica positiva. Es decir, nuestro planeta nos va a proveer de las 5 cargas que van a anular o van a producir el equilibrio en estos iones positivos que se encuentran aquí. Una vez que hicimos eso, vamos a cortarle mediante, bueno, le cortamos el cable de conexión a tierra que habíamos colocado. ¿Qué pasó con la esferita? Por inducción, también nuevamente, y utilizando tierra, quedó cargada eléctricamente negativa. Entonces, como hicimos en el caso anterior, vamos a alejar la varilla y nuestra esfera metálica quedó ahora cargada en forma negativa. Nuevamente, como se pueden mover estas cargas negativas porque es un objeto metálico, entonces las cargas tratan de alejarse una de las otras y se nos va a repartir, digamos, en forma uniforme a través de toda la superficie metálica, tratando de alejarse hasta el máximo posible, ¿no? Que es la superficie exterior. Bien. Vamos a explicar ahora un fenómeno electrostático, pero tratándose de aislante. Aquí no hay movimientos aquí no hay movimiento de electrones libres. Vamos a empezar un poquito, algo que podemos hacer en una experiencia de laboratorio, pero con aislantes. Bueno, dice, acá también se puede producir una separación de carga en materiales aislantes. Bien, no tiene nada que ver con lo anterior, pero bueno, también podemos hacer. Todos habrán hecho alguna vez la experiencia, se hace de frotar una regla de plástico, un peine, cortar papelitos muy, pero muy pequeños, y lo acercamos y los papelitos quedan adheridos al material plástico cargado, ¿no? Mediante frotación. Bueno, eso es se explica a través de esto que está aquí. Bueno, acá nuevamente tenemos nuestra varilla cargada. Y acá tenemos un material aislante. Acá no existen electrones que se puedan mover ni nada de eso. Pero lo que ocurre es otra cosa distinta. Esos óvalos que están dibujados aquí están, no como está en esta figura, sino que están orientados aleatoriamente. Quiere decir, uno están apuntando, aquí faltaría otro dibujo, si lo quieren hacer, con todos esos óvalos que representan las moléculas dentro del material aislante. Entonces, están orientados de cualquier manera, ¿no? Apuntando hacia arriba, hacia abajo, en un cierto ángulo. Cuando nosotros le acercamos un material cargado, un cuerpo cargado, el electrón dentro del átomo y dentro de la molécula se puede orientar, se puede mover sin salir de él hacia un cierto lado. ¿Hacia dónde se va a mover entonces? Hacia el lado de la carga positiva. Entonces, cada una de esas moléculas se va a orientar con el negativo hacia la izquierda, que son electrones que son atraídos por la carga eléctrica positiva. Siempre no se van a mover, sino que van a quedar dentro de la molécula. Ese fenómeno se llama polarización. Entonces, como verán aquí en el dibujo, aquí se formó una superficie negativa. Todas las moléculas están orientadas con el negativo en el lado izquierdo. Y como verán, el positivo está más cerca del lado negativo. Entonces, si esto fuera un papelito, algo con muy poca masa, la varilla plástica positiva lo va a atraer porque está más cerca que la carga positiva. ¿De acuerdo? Entonces hay un fenómeno de atracción entre esta cara que quedó negativa y esta carga que está positiva. También ejerce fuerza con
con las cargas positivas, ¿no? Que quedaron estas moléculas polarizadas, pero como se encuentran más alejadas, entonces la fuerza de atracción es mayor con la negativa. Una vez que tocan el papel, con el objeto cargado, se van a volver a caer. Eso es porque parte de estas cargas eléctricas positivas se combinan a veces con las cargas negativas y bueno, desaparece esa atracción, ¿no? Bueno, eso está explicado, lo tienen explicado aquí. Dice, por este motivo, cuando se cargan, bueno, frotando se pueden atraer trocitos de papel. Está todo explicado aquí. Acá no hay conducción eléctrica, sino pequeños movimientos de electrones dentro del propio átomo o molécula. Depende del tipo de material. Después, esto se ve mejor cuando vemos capacitores. Los capacitores son un elemento que se utiliza para almacenar energía electrostática. Y ahí vemos que hay dos tipos de moléculas, ¿no? Una se llama polarizadas y no polarizadas. Algunas pueden rotar, otras pueden desplazar electrones. Aquí no hay conducción. Bueno, si este objeto fuera negativo, ocurre exactamente lo mismo, porque estas polarizaciones serían en sentido opuesto. Negativo a la derecha y positivo hacia la izquierda. Para hacer todas estas experiencias y detectar carga eléctrica, por ejemplo, en el laboratorio de Física 2 tenemos uno, tenemos un instrumento que se llama electroscopio. El electroscopio entonces, es un instrumento que se utiliza para detectar objetos cargados, ¿no? Que tengan carga eléctrica. Bien. Vamos a ver cómo está compuesto, ¿no? Si ustedes lo observan, tiene un cilindro y dos vidrios, uno atrás y uno adelante, ¿no? Para poder observar estas hojas de metal que están aquí. Tiene un cuerpo de metal, todo conductor, con una esferita arriba. Tiene un elemento conductor que es como un cilindro finito, y en el extremo inferior cuelgan dos láminas de metal muy pero muy finitas, ¿no? Generalmente son de oro. O un material muy conductor, plata. Bien. Está aislado de todo este cuerpo que tiene cilíndrico a través de un anillo aislante, ¿no? Si no se nos irían las cargas eléctricas a toda esta estructura que tiene aquí. Entonces, vamos a ver qué ocurre cuando le acercamos un elemento, un objeto cargado. Bien. Acá está. Bueno, en esta figura hemos aislado lo que pasa aquí, ¿no? Acuérdense que esto está aislado, pero no nos interesa de toda la estructura que sostiene este elemento. Bien, acá tenemos la esferita conductora, el conductor y las hojitas de metal, ¿de acuerdo? Cuando nosotros le acercamos una carga eléctrica positiva o negativa, en este caso en el dibujo positiva, como vimos al principio, como esto es conductor, electrones se van a ir hacia la parte superior, atraídos por esta carga eléctrica positiva. Entonces aquí vamos a tener un exceso de electrones. En el extremo opuesto van a quedar los iones positivos. Una lámina positiva, la otra lámina positiva, y todo esto queda con carga eléctrica positiva. Positivo, positivo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se van a separar porque son muy livianos y tienen la misma carga eléctrica. Va a aparecer una fuerza de repulsión donde va a formar un cierto ángulo entre las dos láminas, y ese ángulo va a ser proporcional a la cantidad de carga que nosotros acerquemos aquí. Bien, acuérdense que ¿cuánto es la carga total de todo esto? Es igual a 0, ¿no? La hemos separado en negativa y positiva, pero esto sigue con carga eléctrica 0. Bien, ahora lo que vamos a hacer, lo vamos a tocar.
Como esto es conductor, parte de las cargas eléctricas positivas se van a venir a este elemento que tenemos aquí, bolita, conductor y láminas. Es decir, ahora va a quedar con carga eléctrica. Como quedó con carga eléctrica, va a quedar positivo. Y de igual manera que en el caso anterior, nos va a separar las láminas, ¿no? A través de esa fuerza de repulsión. Cuanto mayor sea la carga eléctrica que nosotros le transferamos, mayor va a ser el ángulo, y nos va a dar una idea de la cantidad de carga que tiene ese cuerpo. Es un elemento didáctico, ¿no? Lo vemos porque hacemos algunas experiencias en el laboratorio. Bien, fíjense, les hago una pregunta, ya que normalmente si tenemos clases, ¿se puede saber si lo que acercamos o tocamos es carga eléctrica positiva o negativa? ¿O no nos podemos dar cuenta? Calculo que no. No, ¿no es cierto? Porque si vos pones negativo se va a separar, y si pones positivo, como vimos recién, también se van a separar. No se puede saber si la carga eléctrica es positiva o es negativa, a no ser que hagamos esto. Dice acá, no se puede conocer el signo de la carga de esta manera, porque las cargas negativas harán que las hojas se separen, tanto como provocaría la misma la misma cantidad de carga, pero positiva, ¿no es cierto? Bien, en ambos casos las dos hojas se repelen entre sí. Bien, hay una manera, fíjense, si queremos determinar la carga, lo que tenemos que hacer primero es tener una carga conocida, un objeto en el cual sepamos qué tipo de carga eléctrica. Eso lo podemos hacer porque hay una tabla que se llama tabla triboeléctrica, donde ustedes les dicen cuáles son los materiales que frotan entre sí, y les va a decir con qué tipo de carga va a quedar uno y con qué tipo de carga va a quedar el otro. Entonces, supónganse que primero tomamos una varilla con carga negativa. También sabemos que es carga negativa. Entonces le transferimos mediante contacto y lo cargamos negativamente al electroscopio. Fíjense cómo se separan. Le suministramos electrones, le transferimos electrones. Fíjense cómo quedaron separados las dos láminas. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, ¿cómo sabemos si es negativa o positiva? Vamos al primer caso. Supongamos que acercamos negativa. Como ya tenía carga negativa, y encima le estamos acercando esto, parte de estas cargas negativas que tenían acá arriba, 2, 4, 6, se van a repeler y se van a ir hacia la parte inferior. Entonces las láminas que van a pasar se van a separar aún más. Mientras que si nosotros acercamos una carga eléctrica positiva, las cargas que están aquí se van a desplazar por fuerza de atracción hacia la parte superior, como indica acá en la figura. Observen la cantidad de líneas de signos negativos. Por lo tanto, al irse las cargas negativas, los electrones hacia arriba, disminuyen las cargas y se van a acercar las dos láminas entre sí, disminuye la fuerza. Es decir, si se separan aún más, el objeto cargado corresponde a carga negativa. Y si se unen, es porque el objeto cargado es positivo. Esa es una manera de usar el electroscopio para averiguar si un objeto está cargado. Bueno, todo eso dice figura central. Bueno, todo eso, esperen un segundo, todo eso es lo que hablamos, algunas experiencias que pueden realizarse mediante cargas eléctricas. ¿De acuerdo? Bien. Ahora vamos entonces, como todo esto fue una introducción, para comenzar a ver la ley de Coulomb. Traten de anotar todo esto.
Bien, antes de comenzar a ver la ley de Coulomb, digamos que un cuerpo cargado, entonces, es aquel que tiene un exceso de electrones o protones en exceso, ¿no es cierto? Protones en exceso son átomos que han perdido el electrón. Bueno, la unidad de carga no se expresa con la carga de un electrón, sino de una unidad mucho mayor, que es el coulomb. Algunos le dicen coulombio, pero es coulomb. Es decir, 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb no es una unidad de carga eléctrica, sino una mucho más grande, que es un coulomb. ¿Está bien? Bien, nosotros nos vamos a manejar en esta materia con el sistema internacional. En el sistema internacional, la unidad de carga eléctrica es el coulomb. Hace muchos años atrás, cuando yo estudiaba, había otra unidad de carga mucho más pequeña que se basaba en el sistema CGS, que era la unidad de electrostática de carga, pero eso ya no se utiliza más. Bueno, hay un factor de conversión, que un coulombio es 3 por 10 a la 9 unidades electrostáticas, pero eso ya es viejo, ¿no? Nosotros vamos a trabajar en el sistema internacional. Les hago una pregunta, que se la habrán dicho el año pasado en Física 1. ¿Cuántas unidades fundamentales hay en el sistema internacional? 7. Bueno, muy bien, 7 unidades. ¿Cuál viste el año pasado en Física 1? No escuché, perdón. ¿Cómo? Nadie. ¿Qué unidades fundamentales vieron en Física 1? Bueno, el metro, Metro. el kilogramo, unidad de masa, y el segundo. Este año vamos a ver unas unidades más que son fundamentales, ¿no? De esas 7, que son el Kelvin, que es una unidad de temperatura. También vamos a ver el ampere y el mol. El mol es una unidad de cantidad de sustancia, bueno, que contiene, que ya lo vamos a ver más adelante. O se lo van a dar en la práctica. Y hay una unidad de intensidad de iluminación que se llama candela. Esas son las 7 unidades fundamentales. El coulomb no es una de las 7 unidades fundamentales. El coulomb se define, según lo que dice acá, en función del ampere. El ampere sí es una de las 7 unidades fundamentales y dice que es la cantidad de carga eléctrica que transporta una corriente de 1 ampere durante un segundo. ¿Vieron que les dije que la corriente es movimiento de cargas eléctricas negativas? Bien, si ustedes, no se puede hacer, ¿no? Si ustedes contarían en un conductor cuando pasa 1 ampere, en una intensidad de 1 ampere, si pudieran contar cuánta carga eléctrica pasó durante un segundo, eso sería un coulombio, ¿de acuerdo? Entonces, coulomb no es una de las 7 unidades fundamentales. Se define como un derivado del ampere. Bien. Bueno, lo que hizo Coulomb fue, vieron que estuvimos hablando de las fuerzas. Entonces, él las midió, construyó una balanza de torsión, eso lo pueden leer todo del libro, del Sears, y midió esa fuerza entre objetos cargados, ¿no? Y llegó a la siguiente ecuación, que es una fórmula experimental, ¿no? Ustedes saben que la fuerza es una magnitud vectorial. Bueno, profe. La otra de las 7 era el mol, que tampoco dimos. La candela y el mol. El mol, o lo vieron, no sé si tuvieron química en primer año, no, ¿no? No, no dimos por eso. No, el mol está relacionado con el número de Avogadro, ¿no? Es la cantidad es la cantidad de moléculas que contiene el número de Avogadro, sea de partículas fundamentales, ¿no? Pero bueno, eso es para más adelante. El módulo de la fuerza es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de las distancias que las separan. Acá está la ecuación.
F, fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas eléctricas, Q1 y Q2. Aquí hemos usado valor absoluto, porque la carga puede ser positiva o negativa, pero los módulos de los vectores, ustedes saben que son siempre positivos. Entonces tienen que usar el valor absoluto. R, distancia que la separa en metros. Y esta ecuación es para cargas puntuales. ¿Qué significa cargas puntuales? Cargas puntuales son cuando su dimensión es tan pero tan pequeña comparada, o es muy pequeña comparada con la distancia que los separan. K. Bueno, eso lo dice acá, coulombio, R la distancia que los separa en metro. K es la constante de Coulomb, y esto es un número que van a utilizar muchísimo. 9 por 10 a la 9, Newton metro cuadrado sobre coulombio cuadrado. Frecuentemente, a la constante K la van a encontrar anotada como 1 sobre 4 pi epsilon 0. Epsilon 0 es una constante muy pero muy utilizada. Es la permitividad del vacío. Su valor es 8,85 por 10 a la menos 12 coulombio cuadrado sobre Newton metro cuadrado. Esta es la ley de Coulomb. Si ustedes se acuerdan de la fuerza de atracción que hablamos al principio de la gravedad, Newton dedujo una fórmula muy similar a esta. No es que la dedujo, la midió, ¿no? También experimental. Que la fuerza de atracción gravitatoria entre dos cuerpos es igual a G, que se llama constante universal, constante de atracción universal, que vale 6,67 por 10 a la menos 11, pero del producto de las masas sobre las distancias que las separa al cuadrado. Esta es una fórmula que tiene cierta semejanza, pero algo que no tiene nada que ver, ¿no? Es fuerza electrostática, o eléctrica, ¿no? Bueno. Muy bien. La unidad de carga más pequeña que se ha encontrado en la naturaleza es la de un electrón o la de un protón. Como vimos antes, 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios. Entonces, si ustedes tienen, bueno, hay algunos libros que todavía no está comprobado, hay unos elementos más pequeños que son los quarks, que tienen cargas entre 1/3 y 2/3 de este valor que está aquí. Por lo tanto, si ustedes quieren agarrar electrones, supónganse que se empiezan a agarrarlo con la mano y quieren juntar un coulombio, necesitan 6,24 por 10 a la 8 electrones para poder tener una carga de un coulombio. ¿Está bien? Bien. O sea que un coulombio es una cantidad de carga bastante importante. Por ejemplo, si nosotros hacemos una frotación entre una varilla y un paño, y eso está en el orden de la millonésima parte, ¿no es cierto?, de un coulombio, podemos obtener carga neta del orden de 10 a la menos 6 coulombios. ¿Está bien? Entonces, esto es lo que podemos obtener más o menos a través de una frotación. ¿Está bien? Bueno, ahora ustedes saben que la fuerza es una magnitud vectorial, ¿no? Entonces, la ley de Coulomb, escrita aquí en forma vectorial, vamos a ponerle una flechita arriba, porque esto es el vector, y lo vamos a acompañar de un vector unitario. ¿Está bien? Aquí pusimos F12. El orden de los subíndices es importante. El primer índice, en este caso el 1, significa quién está haciendo la fuerza. Entonces, y el segundo, sobre quién. Esto se interpreta.
fuerza realizada por la carga 1 sobre la carga 2. Es igual acá, por el producto de las cargas, acá tenemos que usar los signos correspondientes, si son las de 2 negativas, las 2 positivas, o una positiva y una negativa. Multiplicado por un vector unitario que apunta desde la carga 1 a la carga 2. Dividido el módulo, o dividido la distancia entre esas dos cargas puntuales elevado al cuadrado. Obviamente esto va a estar en metro cuadrado. En lugar de K podemos poner 1 sobre 4pi epsilon 0. Vamos a ver la figura. Aquí tenemos F12. Fuerza que realiza la carga 1 sobre la carga 2, o sea, Q2. Como verán en esta figura, las fuerzas son de repulsión, y esta es la fuerza que ejerce la carga 2 sobre la carga 1. Y este es el vector unitario, o sea, con unidad 1, que apunta desde la carga 1 a la carga 2. Ustedes ahora en la práctica van a trazar una línea fina, ¿no? Y luego van a trazar 1 o 2, depende de lo que necesiten, estas fuerzas. Si las cargas tienen distinta polaridad, distintos signos, la fuerza es de atracción. Esta dice que es carga 1, pero es la fuerza que ejerce la carga 2 sobre la carga 1. Y esta es la fuerza que ejerce la carga 1 sobre la carga 2. Como tienen distintos signos, es de atracción. Les hago una pregunta. Observen este vector y este otro vector. ¿A qué ley de las tres leyes de Newton responde? Las fuerzas... A la tercera de acción-reacción. Sí, perfecto, muy bien. Esto es un par de acción y reacción. Tienen el mismo módulo, la misma magnitud, pero sentido opuesto. Si quieren, anótenlo. Estas dos fuerzas constituyen, tanto aquí, obviamente acá también, ¿no?, un par de acción y reacción. Las fuerzas, los pares de acción y reacción, otra condición es que actúan sobre sobre cuerpos distintos, ¿no? Este actúa sobre este y este actúa sobre esta otra. F12 y F21 constituye un par de acción y reacción. A ver si está por aquí. Bien. Obedece a la tercera ley de Newton. Y aquí tenemos que F21 es igual a menos F12. No son vectores iguales, ¿eh? Tienen distinto sentido. Bien. Si ustedes tienen dos cargas de signo distinto, el producto, por supuesto, va a ser negativo de las cargas, ¿no? Y ya saben que la fuerza tienen que saber que va a ser de atracción. Bueno, de atracción, por lo que cada una de las cargas experimenta una fuerza hacia la otra. Si el producto es positivo, indica que se trata de una fuerza de repulsión, tal que cada carga experimenta una fuerza que la separa de la otra. Muy bien. Ustedes ahora, cuando resuelvan problemas, entonces van a tener un sistema de cargas distribuidos en un cierto lugar del espacio. Por ejemplo, vamos a ver este ejemplo. Fíjense, acá tenemos una carga Q1, acá tenemos una carga Q2, Q3 y Q4. ¿De acuerdo?
Bien, tienen la Q1 que es positiva, la Q2 que es positiva, Q sub 3 y un Q sub 4. Bien, esto es un ejemplo, ¿no? Vamos a tratar de obtener las fuerzas que realizan Q sub 2, Q sub 3, Q sub 4 sobre la Q sub 1. Perfectamente podría ser de otra manera, ¿no? Por ejemplo, las que realizan estas tres sobre esto. Ustedes lo que tienen que hacer es un método de superposición. Aplicando la ley de Coulomb, tal cual está aquí en forma vectorial, tienen que calcular. Acuérdense que tienen que usar vectores unitarios. ¿Está bien? ¿Se acuerdan? I, J y K, ¿no? Entonces, eso lo vieron en álgebra, ¿no? Por ejemplo, toman todos los pares, acá tenemos F21, es la fuerza, proyectan, ¿no? Es la fuerza que realiza la carga 2 sobre la carga 1. Luego hacen la fuerza que realiza repulsión, ¿no es así? Acá tenemos la 3 y la 1. Y es la fuerza que realiza la carga 3 sobre la 1. Y lo mismo la 4. Pero en el caso de la 4, la fuerza es de atracción. Todas las fuerzas sobre la carga 1, que es lo que pide acá, ¿no es cierto? Por ejemplo, si también dice sobre la carga 1. Muy bien. Entonces, una vez que tienen esos tres vectores, todos sobre la carga 1, los tienen que sumar. No importa el orden, pero hacen una suma vectorial. Por ejemplo, en este ejemplo se sumó la 2,1 con la 3,1. Y luego, esta suma se la sumamos a la 4,1. Eso nos va a dar la fuerza total que realizan estas tres cargas sobre la carga 1. Es decir, hacen una carga... esperen un segundo. Bien. Bueno, este es el método que van a utilizar a continuación en la parte práctica. ¿De acuerdo? Bien. Antes de terminar, vamos a ver otro tipo de carga que no es puntual y cuál es el procedimiento que tienen que utilizar. ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguna pregunta sobre este? Voy a salir de este apunte. Profe, yo tengo una pregunta de algo que Sí. explicaste arriba de eso, que era que cuando el producto daba positivo se trataba de una y cuando daba negativo se trataba de otra. Eso no El entendí. producto de las cargas, ¿eh? Ah, de las cargas, buenísimo, listo. O sea, vos tenés una carga menos 3 por 10 a las 5 coulombios, y a la menos 5, y otra negativa, el producto les va a dar negativo, ¿no? Entonces eso ya sabéis que es fuerza de atracción. O sea, aislá dos cargas y te fijas qué signo tienen y si el producto es negativo o positivo. Nosotros, me olvidé decirle una cosa, tener cargas generalmente van a trabajar con submúltiplos. Bueno, por eso lo van a ver en la práctica. Generalmente van a trabajar con microcoulombios, que es 10 a la menos 6. También van a encontrar problemas con nanocoulombios, que son 10 a la menos 9. Y también hay una unidad que es a la menos 12, que se llama picocoulombios, menos frecuente, ¿no? Entonces, también, como les dije, hay unidades más pequeñas todavía, como el femto, hay otra que se llama elato, que es 10 a la menos 18. Ahora vamos a salir de esta y vamos a ver un ejemplo de otro tipo. Profe, Sí, una preguntita. Ese apunte que usted estaba mostrando, ¿lo va a subir a algún drive o en algún lugar? mira, este lo voy a subir después cuando termine, pero normalmente yo lo tengo así pasado en limpio, digamos. Lo que viene, y después también tengo de termodinámica y otras cosas. Pero, a ver, hagamos de cuenta que estamos en el salón, traten de tomar nota, sobre todo lo que vamos a ver ahora, ¿de acuerdo? Este sí lo voy a subir, pero si escriben y
Y hay muchas cosas que no están aquí, ¿no? Que se hablan o que charlamos. Traten de ir haciendo una carpeta, ¿no? Traten de escribir, ¿va? Como si estuviéramos en clase. O sea, en clase lo hacemos todo esto mismo en el pizarrón. Bien. Vamos a compartir otra pantalla. Esperen un segundo que tengo que abrir. Bueno. Bueno, para finalizar vamos a ver un ejemplo un poco distinto. Un problema teórico así sin cantidades, ¿no? Entonces, vamos a, acá en el caso vamos a leer el enunciado. Dice, obtener la fuerza que actúa sobre una carga puntual positiva, Q. Aquí ven la carga puntual positiva. ¿Está bien? Situada a una distancia del extremo de una varilla de longitud L, con una carga positiva Q distribuida en forma uniforme. Es esta que está aquí. ¿Qué es esto que está aquí? Imagínense que ustedes tomaron una varilla plástica, entonces la frotaron, como vimos al principio, y la pudieron cargar en forma uniforme. Es esta carga positiva que está aquí. ¿Qué les pide el problema? La fuerza que realiza toda esta carga de esta varilla sobre esta carga puntual. Esta es puntual, que está aquí, ¿no? Entonces, la ecuación de Coulomb, como la vimos, tal como la vimos, es para cargas eléctricas puntuales. No la podemos utilizar cuando es una carga de este tipo. Y les repito, si quieren pongan una flechita, esto se llama carga distribuida. La longitud de esta varilla es L, o sea que cuando hacemos esto en el pizarrón, solamente tenemos esta carga y esta varilla cargada o carga distribuida. Lo que vamos a hacer a continuación es trazarle un par de ejes coordenados. Por ejemplo, con origen en la carga puntual. Lo que vamos a resolverlo es aplicando análisis matemático. Es decir, la fórmula es para carga puntual. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar un segmento infinitesimal de la longitud de la barra, tal que sea tan pero tan pequeño que podamos aplicar la ley de Coulomb. Es decir, dentro de este segmento, la carga va a tener una magnitud diferencial Q, y va a tener una longitud diferencial X. Como es tan, pero tan pequeño, ahí sí podemos aplicar en forma, como la vamos a ver aquí, a la ley de Coulomb. Es decir, la idea es calcular cuál es la fuerza que ejerce esta carga diferencial Q debido a este segmento a una distancia X de la carga puntual, y luego lo vamos a sumar a lo largo de toda la varilla. Entonces, aquí tienen que dibujar un pequeño segmento a una distancia X de la carga puntual, en cualquier parte de la varilla. Y vamos a aplicar la ley de Coulomb. En este caso, entonces, la fuerza ejercida por este segmento sobre la carga va a ser igual a la constante K por el producto de las cargas. ¿Cuál es el producto de las cargas? Y estamos haciendo el módulo del vector, ¿no es cierto? Va a ser Q, que es la carga de la carga puntual, y la carga contenida aquí adentro, diferencial de Q.
La distancia que separan ambos cargas es esta distancia x, que la podemos tomar a lo largo, cualquier parte a lo largo de la barra. X al cuadrado. Y ya tenemos la fuerza. Para sumar todos estos infinitos segmentos de orden diferencial, vamos a usar integral. Entonces aquí habría que colocar, integrando en ambos miembros, en el primero vamos a tener la fuerza. La constante y Q son precisamente constantes, o sea que lo podemos poner afuera de la integral. Nos va a quedar la integral diferencial de Q sobre x cuadrado. Acá tenemos carga eléctrica y acá tenemos distancia. Entonces vamos a una definición. Lambda. Lambda se llama densidad de carga lineal. Una densidad de carga lineal, ustedes vieron densidad en física 1, que es masa sobre unidad de volumen. Una densidad de carga lineal es carga sobre unidad de longitud. También hay una que es superficial y otra volumétrica, ¿no? Entonces la unidad va a ser el culombio sobre metro. Y vamos a pensar en lo siguiente. Si esta carga Q total de toda la barra está distribuida en forma uniforme, todos estos signos positivos están distribuidos a igual distancia, ¿no? Mostrando que es una carga uniformemente distribuida. Lo que es uniforme para toda la barra también va a ser para este segmento. Entonces, como es uniforme, podemos aplicar que lambda va a ser la carga contenida ahí adentro sobre la distancia. Culombio sobre metro. Y vamos a despejar la carga, así la reemplazamos dentro de la integral. Lambda es una constante, o sea que va a quedar fuera de la integral cuando metamos esto ahí adentro. Muy bien. Reemplazamos entonces la carga. Y fíjense lo que quedó. Variable x, variable x. Tenemos que integrar con extremos a lo largo de toda la barra. Entonces tenemos el lado más alejado es D más L. Y el lado más cercano es D. Extremo superior, D más L, y el más cercano es D. Bien. Vieron en análisis, ahora ya podemos integrar, resolver la integral. El lado, esto es de lo siguiente. Es una integral muy, pero muy fácil, ustedes la saben hacer, ¿no es cierto? Este x cuadrado va al primer, al numerador como x a la menos 2. Le sumamos 1 y ahí nos queda menos 1 que lo colocamos como coeficiente. A su vez, como le restamos 1, nos queda x a la menos 1 y lo volvemos a pasar al denominador. Por lo tanto, la solución de esta integral es menos 1 sobre x. Es decir, reemplazamos los extremos y ya terminamos. Bien. Para poder evitar o sacar el signo menos, este que está aquí en amarillo, que está resaltado, primero reemplazamos D. Profe, ¿no está mal reemplazado ahí? ¿No primero se hace lo de arriba y después lo de abajo? No te escucho, habla más fuerte. ¿Cómo? Que no se hace primero lo de arriba y después lo de abajo. Sí, pero acá tenemos un signo menos. Si vos querés sacar el signo menos, como es una diferencia, reemplazá primero el de abajo y después el de arriba. ¿Está bien? Perfecto. Si no, nos va a quedar un menos acá delante de la ecuación. ¿Está bien? En cambio, si invertimos el orden que reemplazamos los extremos, nos da, bien, nos da en este orden, ¿no?
Bueno, esta es la solución. Hay una manera, bueno, ahora no lo vamos a hacer, que si esta varilla se encuentra muy, pero muy alejada de la carga puntual, precisamente la carga distribuida se comporta como una carga puntual. Hay que resolver esta fracción y después D es mucho mayor que L, bueno, se reemplazando queda lo mismo que una carga puntual. Otra cosa, lambda, que no es un dato lambda, lo volvemos a reemplazar por la carga total dividido la longitud. Bueno, así se resuelve mediante este método cuando es una carga distribuida. Hay algunas que puede formar un anillo, una circunferencia, un arco, cualquier cosa, ¿no? Pero este es el procedimiento, tomar un pequeño segmento, calcular la fuerza con respecto a ese segmento y luego sumar. Bueno. Profe, a este ejemplo lo vas a subir también con el otro apunte. No, tomen nota de esto, esto está todo así nomás. No sé si necesitan más tiempo para copiar o ya lo copiaron. ¿Podría, si no, sacar el zoom, que saco una captura de pantalla para después copiarlo o cualquier cosa? ¿Cuál? ¿Este que está acá? Sí, o sea, alejar un poquito el zoom y yo le saco captura de pantalla y después, bueno, lo resuelvo. Ah, vos decís, no el zoom, sino... ¿Ahí? Sí, podrías ahora bajarlo un poquitito porque se ve la barra negra. Ahí está. Ahora que le saco lo amarillo. Ahí está. Ahí está, gracias, profe. No hay por qué. Bueno. Esperen que tengo que... Profe, yo te quería hacer una consulta. El tema Sí. de los libros que vamos a usar, ¿cómo es? ¿Vos vas a subir algo al Classroom o qué? ¿O cómo es? ¿Lo buscamos por internet? No, el libro lo pueden... El libro está digitalizado, los 2 tomos. No sé, se bajan de internet. Si no, ¿no tienen el tomo 1? Bien, les faltaría entonces el tomo 2. Búsquenlo, pues, descárguenlo, porque en internet está. Si no, de última, si no lo consiguen, yo tengo la edición 12. ¿Puede que sea, profe, el SEARS Semansky Física Universitaria volumen 1? Sí, no sé si estabas al principio, pero dije eso. Física universitaria, Es el que nos dieron el año pasado para usar. Tendríamos que Exacto. agregarle